Rusia está perdiendo el control del Mar Negro. Una de sus últimas armas clave arde, su petróleo se detiene, y lo que acaba de hacer Ucrania podría cambiar el rumbo de toda la guerra. Esto no es una noticia más, es el principio de algo mucho más grande. Si quieres entender lo que realmente está pasando antes que nadie, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que viene no te lo van a contar en otro lado. La capacidad ofensiva restante de Rusia en el Mar Negro se encuentra hoy bajo una presión sin precedentes, evidenciada por dos incidentes simultáneos que no pueden interpretarse como hechos aislados. Por un lado, una de sus últimas fragatas clave, equipada con misiles de crucero calibre, ha sido alcanzada con precisión. Por otro, una infraestructura energética crítica, responsable de canalizar miles de millones de dólares en exportaciones petroleras, ha quedado envuelta en llamas. Esto no es simplemente un ataque más, es un indicio claro de una estrategia sostenida por parte de Ucrania para erosionar tanto el poder militar como la base económica de Rusia en la región. El foco se sitúa ahora en Novorossiysk, un puerto fundamental en el Mar Negro que, tras haber sufrido un ataque significativo semanas atrás, vuelve a demostrar su vulnerabilidad. La repetición de estos incidentes sugiere fallos estructurales en la capacidad defensiva rusa en esta zona estratégica. Y, como si esto no fuera suficiente, una de sus fragatas más relevantes ha sido gravemente dañada en el último ataque ucraniano. Conviene analizar este episodio con detenimiento. El 6 de abril, el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, comunicó a través de Telegram los detalles de la operación. El objetivo, una vez más, fue la flota rusa replegada en Novorossiysk, lugar al que Moscú trasladó sus activos navales tras los continuos reveses sufridos en otros puntos del Mar Negro. Según la información disponible, los drones ucranianos lograron inutilizar uno de los buques de guerra más importantes que le quedaban a Rusia en la zona. En una primera valoración, Brovdi identificó erróneamente el objetivo como la fragata Almirante Grigorovich, aunque posteriormente se confirmó que el buque atacado era el Almirante Makarov. Más allá de la confusión inicial, el mensaje fue inequívoco. Ucrania está ejecutando ataques de alta precisión con sistemas no tripulados que están superando las defensas convencionales rusas. De hecho, uno de los aspectos más reveladores del ataque es el aparente fracaso de los sistemas de defensa aérea instalados en la fragata. Según el propio Brovdi, el buque estaba equipado con dichos sistemas, diseñados específicamente para neutralizar amenazas como drones o misiles. Sin embargo, durante la aproximación del ataque, estos sistemas no lograron interceptar los drones entrantes, a pesar de que se lanzaron misiles defensivos desde la propia embarcación. Este fallo plantea interrogantes serios sobre la eficacia real de las capacidades defensivas rusas en el entorno actual de guerra tecnológica. Las imágenes difundidas posteriormente muestran cómo los drones impactan directamente en la fragata, mientras los intentos de defensa resultan claramente insuficientes. Desde una perspectiva operativa, esto refleja una adaptación más rápida por parte de Ucrania en el uso de tecnologías emergentes frente a estructuras militares más tradicionales. El almirante Makarov no es un buque cualquiera. Se trata de una de las escasas fragatas del proyecto 1356R, clase Burevestnik, construidas por Rusia, lo que le confiere un valor estratégico considerable. Su principal capacidad radica en el lanzamiento de misiles de crucero calibre, armamento que ha sido utilizado repetidamente en ataques contra infraestructuras y ciudades ucranianas. Estos misiles poseen un alcance significativo, superior a los 2.500 kilómetros, lo que permite a Rusia proyectar fuerza desde posiciones relativamente seguras como Novorossiysk. Además, transportan una ojiva de aproximadamente 450 kilogramos y cuentan con perfiles de vuelo que dificultan su interceptación
al combinar trayectorias de seguimiento del terreno con velocidades elevadas. En este contexto, la neutralización de plataformas capaces de lanzar misiles Kalibr se convierte en una prioridad estratégica para Ucrania. Atacar directamente a uno de los pocos buques con esta capacidad no solo reduce la amenaza inmediata, sino que también limita la capacidad de Rusia para sostener campañas de ataque a larga distancia. Algunas evaluaciones, como las de Defense Express, sugieren que el almirante Makarov podría haber sido el último buque plenamente operativo en el Mar Negro con capacidad para lanzar este tipo de misiles. De confirmarse su inutilización permanente, el impacto para Moscú sería considerable, especialmente en un momento en que la campaña de misiles ya muestra signos de desgaste. En marzo, Rusia lanzó 138 misiles contra Ucrania, una cifra significativa, aunque representó una disminución del 52% respecto al mes anterior. Este descenso podría interpretarse como una señal de limitaciones crecientes en la capacidad de proyección de fuerza, ya sea por factores logísticos, operativos o estratégicos. A día de hoy, la magnitud exacta de los daños sufridos por el almirante Makarov sigue bajo evaluación. No obstante, el material visual disponible apunta a daños sustanciales. Un vídeo de aproximadamente 2 minutos, difundido tras el ataque, muestra el impacto directo de drones ucranianos sobre la fragata, así como intentos fallidos de defensa por parte del buque. Las imágenes son particularmente ilustrativas. Los sistemas antiaéreos de la fragata responden, pero no logran acercarse siquiera a los drones que se aproximan con determinación. El resultado es un impacto directo que pone en duda no solo la integridad del buque, sino también la eficacia del sistema defensivo en su conjunto. En términos más amplios, este episodio refuerza una tendencia que ya se venía observando. Ucrania está logrando redefinir el equilibrio en el Mar Negro mediante el uso inteligente de drones y tácticas asimétricas. Lo que inicialmente se percibía como una clara superioridad naval rusa ha ido transformándose en una situación de creciente vulnerabilidad para Moscú, .vsds. El material audiovisual difundido tras el ataque no solo documenta el impacto, sino que también aporta indicios relevantes sobre la naturaleza de los sistemas empleados por Ucrania. En particular, sugiere el uso de drones capaces de transportar cargas explosivas de considerable tamaño, lo que apunta hacia modelos como el FP-1 o el FP-2. Sin embargo, si se analiza la distancia entre las posiciones ucranianas y el puerto de Novorossiysk, el FP-2 parece una opción menos viable, lo que sitúa al FP-1 como el candidato más probable. Aunque Ucrania no ha confirmado oficialmente el tipo de dron utilizado, esta hipótesis resulta coherente con las capacidades observadas en el ataque. De ser así, estaríamos ante un sistema capaz de recorrer aproximadamente 16 kilómetros con una carga útil de hasta 120 kilogramos. En términos operativos, esto representa una capacidad ofensiva significativa, especialmente cuando se emplea contra objetivos navales de alto valor. Un impacto preciso con este tipo de carga sería, en muchos casos, suficiente para inutilizar una fragata como el almirante Makarov. Más allá de los detalles técnicos, lo que este episodio pone de manifiesto es un patrón más amplio, la continua degradación de la flota rusa del Mar Negro, y conviene recordar que esta flota, en el inicio de la invasión, estaba destinada a desempeñar un papel decisivo. Desde Moscú se concebía como un instrumento clave para proyectar poder, controlar rutas marítimas estratégicas y ejercer presión económica sobre Ucrania. En aquel momento, Ucrania carecía prácticamente de una armada significativa. Sus capacidades navales eran limitadas y, en teoría, insuficientes para contrarrestar la superioridad rusa. Esto permitía a Rusia aspirar a un control casi total del Mar Negro, con implicaciones directas sobre las exportaciones ucranianas, particularmente el grano, y sobre la posibilidad de abrir corredores para operaciones anfibias desde Crimea. Sin embargo, esa visión inicial no se ha materializado. 4 años después, la realidad es sustancialmente distinta.
Lejos de consolidar su dominio, Rusia se encuentra en una posición defensiva, incapaz de garantizar la seguridad de sus propios activos navales. Ucrania, por su parte, ha demostrado una notable capacidad de adaptación, combinando el uso de misiles y drones en una estrategia que ha alterado profundamente el equilibrio en la región. El resultado es una flota rusa que, lejos de proyectar poder, se ha visto obligada a replegarse y concentrarse en enclaves como Novorossiysk. Incluso allí, como demuestra el reciente ataque, su situación dista de ser segura. De hecho, la concentración de activos en un espacio relativamente limitado los convierte en objetivos más previsibles y vulnerables. Las cifras refuerzan esta percepción. Se estima que más de un tercio de la flota del Mar Negro ha sido destruida o seriamente dañada a lo largo del conflicto. Este dato resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que Ucrania, en términos convencionales, no dispone de una armada equiparable. Se trata, por tanto, de un ejemplo claro de cómo las tácticas asimétricas pueden neutralizar ventajas tradicionales en el ámbito militar. Si el ataque al almirante Makarov se confirma como decisivo, el buque pasaría a engrosar esta lista de pérdidas, acentuando aún más las limitaciones operativas de Rusia en la zona. Pero el impacto va más allá del plano estrictamente militar. La reducción de la capacidad naval rusa ha tenido efectos directos sobre la economía ucraniana. En particular, Rusia ya no ejerce el mismo nivel de presión sobre las rutas de exportación de Ucrania. Kiev ha logrado mantener abiertos sus canales comerciales, reduciendo así el impacto económico que Moscú pretendía infligir mediante el control del Mar Negro. En este sentido, la flota rusa ha perdido gran parte de su relevancia estratégica. Ante esta situación, Ucrania ha ajustado su enfoque. En lugar de dispersar esfuerzos, ha optado por centrarse en los pocos activos navales que aún representan una amenaza real. Entre ellos se encuentran los buques capaces de lanzar misiles de crucero, como fragatas y cruceros. La lógica es clara: neutralizar estos sistemas reduce de manera directa la capacidad de Rusia para atacar territorio ucraniano desde larga distancia. Si esta estrategia tiene éxito, el papel de la flota del Mar Negro podría verse reducido a un nivel prácticamente irrelevante. Lo que en su momento fue concebido como un elemento clave de la ofensiva rusa podría terminar convirtiéndose en un factor marginal dentro del conflicto. No obstante, mientras el almirante Makarov sigue ardiendo, el escenario en el Mar Negro continúa evolucionando. Lejos de limitarse a un solo objetivo, Ucrania parece estar ampliando el alcance de sus operaciones, introduciendo nuevas variables que complican aún más la posición rusa en la región. Y es precisamente en este punto donde el análisis debe ampliarse, porque si bien la destrucción o inutilización de buques de guerra tiene un impacto inmediato y visible, existen otros objetivos cuya importancia estratégica podría ser incluso mayor. La atención, por tanto, comienza a desplazarse hacia infraestructuras críticas que sostienen no solo el esfuerzo militar ruso, sino también su estabilidad económica. En otras palabras, el conflicto en el Mar Negro está entrando en una nueva fase. Una fase en la que la presión no se limita al ámbito militar, sino que se extiende de forma cada vez más evidente al terreno económico, y en ese contexto, los acontecimientos recientes podrían ser solo el preludio de una estrategia más amplia y sostenida por parte de Ucrania. En el contexto de estos ataques contra activos navales, Ucrania ha abierto simultáneamente un frente aún más sensible para Rusia: su infraestructura energética. Y no se trata de una evolución menor, sino de una ampliación deliberada del campo de batalla hacia uno de los pilares fundamentales de la economía rusa. El propio Robert Brovdi ya había adelantado este movimiento en su declaración del 6 de abril. Más allá del impacto sobre el almirante Makarov, Ucrania dirigió sus esfuerzos hacia un objetivo que, desde una perspectiva estratégica, podría resultar incluso más crítico:
la plataforma de perforación petrolera autoelevable conocida como Sivash, situada en el Mar Negro. Según la información disponible, esta operación se llevó a cabo mediante una coordinación entre fuerzas navales ucranianas y sistemas no tripulados. Las patrulleras, que en teoría deberían ser vulnerables frente a la flota rusa, han demostrado una notable capacidad de supervivencia y adaptación. Sin embargo, el elemento decisivo sigue siendo el uso de drones, que están redefiniendo la naturaleza de estos enfrentamientos. El material difundido tras el ataque sugiere que Ucrania ejecutó tanto ataques primarios como secundarios contra la plataforma. Lo relevante aquí no es únicamente el daño físico causado, sino la función que esta infraestructura estaba desempeñando. Lejos de limitarse a la extracción de recursos, la plataforma había sido integrada en el sistema defensivo ruso, albergando radares de defensa aérea. Esto la convierte, en términos prácticos, en un objetivo militar legítimo dentro del contexto del conflicto. Y, según las imágenes disponibles, Ucrania logró impactar en múltiples ocasiones sobre estos sistemas, debilitando así la red de vigilancia y defensa en el Mar Negro. Uno de los aspectos más innovadores del ataque radica en el método empleado. Las imágenes muestran indicios de la utilización de drones marítimos que actúan como plataformas de lanzamiento para drones FPV. Este concepto, previamente documentado por fuentes como United 24, permite superar una de las principales limitaciones de los drones convencionales: su alcance. En este modelo operativo, el dron marítimo transporta los drones FPV hasta las proximidades del objetivo, donde posteriormente son desplegados para ejecutar ataques de precisión. Se trata de una solución técnicamente ingeniosa que pone de relieve el grado de adaptación de Ucrania en el uso de tecnologías emergentes. El impacto sobre la plataforma Sivash ilustra claramente las implicaciones de este enfoque. No solo se ha dañado una instalación energética, sino que también se ha comprometido un componente clave de la red defensiva rusa en la región. Es un doble golpe que combina efectos militares y económicos. Sin embargo, este no ha sido el único objetivo relevante en los últimos días. Ucrania ha intensificado su ofensiva contra infraestructuras críticas, destacando especialmente el ataque a la terminal petrolera de Sheshkaris, también en Novorossiysk. Según los informes, este ataque dejó fuera de servicio elementos esenciales del puerto, incluidos sus principales muelles y nodos de control del oleoducto. Las consecuencias han sido inmediatas. La carga de crudo en el puerto se ha visto paralizada, lo que representa un impacto directo sobre la capacidad exportadora de Rusia. Y, a diferencia de los daños puramente militares, este tipo de interrupciones tiene un efecto acumulativo sobre la economía. Algunas estimaciones apuntan a que los incendios provocados por el ataque fueron de tal magnitud que resultaban visibles desde el espacio. No obstante, más allá del impacto visual, lo verdaderamente significativo es la elección del objetivo. Sheshkaris no es una terminal cualquiera. Se trata de un nodo clave en la red de exportación de petróleo ruso. Diversos informes indican que esta instalación gestiona entre el 25% y el 35% de las exportaciones de crudo de Rusia, incluyendo producción procedente de regiones estratégicas como los Urales, Siberia y Kazajistán. En condiciones normales, su capacidad de procesamiento oscila entre 3 y 3,2 millones de toneladas mensuales. Traducido a términos económicos, esto representa volúmenes de enorme valor. Si se toma como referencia una media de 3 millones de toneladas al mes y se aplica una conversión aproximada de 6,99 barriles por tonelada, el resultado supera los 20 millones de barriles mensuales. Con precios cercanos a los $116 por barril, esto se traduce en ingresos superiores a los 2.400 millones de dólares al mes. Es, por tanto, un objetivo de primer orden, y en el momento actual se encuentra fuera de servicio y afectado por incendios como consecuencia directa de los ataques ucranianos. Este ataque no parece ser un hecho aislado,
sino parte de una campaña más amplia y sostenida. En las últimas semanas, Ucrania ha dirigido ataques contra múltiples terminales de exportación de petróleo, tanto en el Mar Negro como en el Báltico. Entre ellas, destacan instalaciones en Primorsk y Ust-Luga, que en conjunto representan aproximadamente el 40% de la capacidad exportadora rusa. Las interrupciones en estos puertos han generado efectos visibles, incluyendo la paralización de envíos y la acumulación de buques en zonas como el Golfo de Finlandia. Informes recientes señalan que decenas de embarcaciones han quedado retenidas debido a los daños en las infraestructuras. Desde una perspectiva estratégica, el objetivo de Ucrania es evidente: limitar la capacidad de Rusia para financiar su esfuerzo bélico mediante ingresos energéticos, y los resultados comienzan a reflejarse en cifras concretas. Se estima que los ataques ya han provocado pérdidas cercanas a los mil millones de dólares en ingresos petroleros que Moscú esperaba obtener en el corto plazo. La persistencia de esta campaña sugiere que Ucrania no tiene intención de reducir la presión. Por el contrario, todo indica que continuará atacando infraestructuras clave hasta erosionar de forma significativa la base económica rusa. En última instancia, esta estrategia responde a una lógica clara: cada instalación dañada, cada exportación interrumpida, representa una reducción directa en los recursos disponibles para sostener la guerra, y a medida que estos recursos disminuyen, también lo hace la capacidad de Rusia para mantener el ritmo de sus operaciones militares. En este sentido, los ataques contra infraestructuras energéticas podrían tener un impacto más profundo y duradero que los enfrentamientos directos en el campo de batalla. No solo debilitan al adversario en el presente, sino que condicionan su capacidad de actuación en el futuro. Así, mientras las llamas continúan en el Mar Negro, el verdadero alcance de estos acontecimientos comienza a hacerse evidente. No se trata únicamente de una serie de ataques exitosos, sino de una estrategia coherente destinada a alterar el equilibrio del conflicto en múltiples niveles.